Señores, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, procesos de soldadura de segundo de bachillerato. Vamos a trabajar con lo que corresponde a la descripción de los tipos de electrodos. Para ello nos vamos a ubicar en su libro en la página 44, en donde tenemos nuestra descripción, ¿no? Nos ubicamos en la página 44, en donde vamos a tener la descripción general acerca de los electrodos y vamos a trabajar desde la página 44 hasta la página 46. ¿Sí? Por favor, me ayuda con la lectura, señor Guamusi. Los electrodos son fabricados de una variedad de aleaciones de metales y tienen diferentes tipos de revestimiento. Funciones principales de los electrodos revestidos: formar un arco estable, reemplazar los elementos del metal perdidos por fusión, proveer de gas para proteger el baño de metal fundido, formar la escoria para proteger el metal mientras se enfría. Correcto. Entonces, primero, nosotros ya sabemos qué es un electrodo. El electrodo es un material de aporte que nos permite cerrar el circuito eléctrico para formar el arco y poder realizar el proceso de soldadura. Estos electrodos revestidos para el proceso SMAU, nosotros los encontramos de diferentes metales con distintos tipos de revestimientos. Entonces, aquí tenemos las 4 funciones principales. Entonces, cuando nosotros decimos formar un arco estable, quiere decir que el arco voltaico que nosotros generamos por el proceso de soldadura al cerrar el circuito eléctrico tiene que estabilizarse, tiene que ser controlado y tiene que ser manipulable. ¿Sí? Entonces ahí nosotros encontramos un arco estable. Segundo, reemplaza elementos del metal perdidos por fusión. En este caso, inyecta algunos materiales como CO2 o vapores que permiten que exista una mayor penetración de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Tercero, proveer un gas que protege al baño de metal fundido. Nosotros estamos protegiendo al proceso de fusión para que éste no tenga incrustaciones, porosidades, que no se contamine con el medio ambiente, con el oxígeno que hay en el ambiente. Y por último, forma una escoria para proteger el metal mientras se enfría. Se forma la capa de escoria que permite hacer la protección mientras el metal se está solidificando, ¿sí? En el gráfico que tenemos en la parte inferior, nosotros podemos ver la constitución o la parte o los componentes del sistema de soldadura SMAU, en donde adicionalmente en esta parte inferior nosotros podemos ver un metal de aporte que en ocasiones se puede utilizar adicional. Pero el que nos interesa en este momento es el electrodo consumible. ¿Sí? Vamos a tener las clases o clasificación de los electrodos. Señor Shuguli. Ya, a ver, los electrodos revestidos se clasifican según su núcleo en electrodos para ceros al carbón, bajo y alto carbón, electrodos para ceros inoxidables o de aleación especial, electrodos para hierro fundido, electrodo para metales no ferrosos, aluminio, bronce, etc. Según su revestimiento en celulósico, son de alta penetración. Los electrodos que pertenecen a este grupo son los que terminan en los números 10 y 11. Ejemplo, E-6011. Rutílico. De mediana penetración, buen acabado. Los electrodos que pertenecen a este grupo son los que terminan en los números 12 y 13. Ejemplo, E63. Básicos. De mediana penetración. Los electrodos que pertenecen a este grupo son los que terminan en los números 5, 6 y 8. Ejemplo, C7018. Hierro en polvo, de alta penetración y de relleno rápido. Los electrodos que pertenecen a este grupo son los que terminan en los números 4 y 7. Ejemplo, E6027. Perfecto. Entonces aquí tenemos 2 tipos de clasificación. La primera dice según el núcleo. ¿Qué quiere decir esto del núcleo? Según habíamos visto que los electrodos son varillas revestidas. Entonces, el núcleo me va a indicar cuál es el material que yo puedo soldar. Entonces, si su núcleo es de acero al carbono, yo voy a poder soldar aceros. ¿Esto es por qué? Porque este tipo de soldadura es un tipo de soldadura homogénea. ¿Qué quería decir soldadura homogénea? Que trabaja con material base y material de aporte del mismo material.
Segundo, electrodos para acero inoxidables. Eso quiere decir que yo voy a poder soldar con estos aceros inoxidables. Lo mismo ocurre con hierro fundido y para metales ferrosos de la misma manera. Entonces, yo tendré que tener un núcleo o una base del electrodo del material que voy a trabajar, ¿sí? Sea aluminio, sea bronce o sea cualquier otro metal. En el caso del revestimiento, los revestimientos se dividen en 4 grupos: celulósicos, rutílicos, básicos y de hierro en polvo. Especialmente nosotros trabajamos con los celulósicos y rutílicos. Son los más empleados en nuestro medio. ¿Por qué? Por la forma en que estos se comportan al momento de realizar el proceso de soldadura. Los celulósicos tienen una alta penetración, eso quiere decir que van a ser cordones más profundos, de mayor fuerza y que permiten realizar trabajos un poco más estables. Dice que estos tienen un arco potente y se solidifican rápidamente. Los electrodos rutílicos, en cambio, tienen una penetración mediana, pero su acabado es mucho mejor. Tienen un buen acabado. ¿Por qué? Porque tienen una mejor fluidez y rapidez al momento de realizar la fusión. Sí, la numeración está allí. Ya vamos a revisar una tabla que nos permite ver este tipo de características. Vamos a la identificación. Entonces, la identificación dice que la norma americana de la AWS asigna un símbolo numérico a cada electrodo. La M indica que es un electrodo para soldadura por arco manual. La primera letra que tenemos aquí. ¿Sí? La primera letra corresponde a soldadura por arco manual. Este elemento que yo tengo acá. Esta E. Sí, es electrodo para soldadura por arco eléctrico manual. Los segundos 2 dígitos yo tendré la resistencia a la tracción. ¿Qué tengo que hacer? Estos 2 dígitos los multiplico por 1000 y ese resultado me lo da en libras por pulgadas al cuadrado o sobre pulgada al cuadrado para hablar correctamente. ¿Sí? El tercer dígito me indica la posición en la que yo voy a trabajar. El 1 corresponde a todas las posiciones. Ya vamos a ver una tabla en la que me da algunas directrices para esto. Y el último dígito, a pesar de que muchos de los módulos o libros que usted va a leer va a indicarle que son los 2 dígitos finales, me van a indicar el tipo de corriente, la polaridad y el revestimiento que puedo utilizar. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un ejemplo. El ejemplo dice, ¿qué me indica el electrodo E7024? Pues el electrodo E7024 me indica primero que la E es un electrodo para soldadura por arco eléctrico manual. El 70 al multiplicarlo por 1000, aquí me falta un 0, es igual a 70.000 libras sobre pulgada al cuadrado de resistencia a la tracción. El 2 me indica que sirve para trabajar en posiciones de planta, horizontal y vertical. Y el 4 me indica que puedo yo trabajar en corriente alterna o corriente continua de forma directa o indirecta. ¿Preguntas? No. ¿Está todo claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Creo que sí. ¿Sí? Ya. Antes de avanzar, yo necesito compartirles esta tabla que tenemos acá. Ya tenemos la tabla, ¿no es cierto? En el caso de los electrodos, según la AWS, nosotros vamos a encontrar que también pueden venir algunas siglas adicionales, pero nosotros nos centramos en esta zona de acá. Esta es la principal, ¿sí? Ya habíamos dicho, la E es un electrodo para soldadura por arco manual. Los siguientes 2 o 3 dígitos me indican su mínimo de soldadura, multiplicado por 1000 en libras sobre pulgadas al cuadrado. El tercer dígito me indica las posiciones de soldadura y aquí podemos ver. El 1 corresponde a soldadura plana, soldadura horizontal, soldadura vertical o posición sobre cabeza. El 2 en plana y horizontal. El 3 en plana, horizontal, vertical descendente y sobre cabeza. ¿Sí? Y el tipo de recubrimiento y de corriente está dado por el último dígito correspondiente. Entonces, los 2 primeros dígitos, el 0 y el 1, corresponden a electrodos celulósicos. El 2 y el 3, que tienen esta aleación de titanio-sodio, corresponden a rutílicos. El 4 y el 7 a lo que son elementos con
con hidrógeno de hierro fundido, perdón, el 5, el 6 y el 8 de los básicos, de electrodos básicos, ¿sí? Para la parte adicional, estos nos indican el primero la composición química del depósito. Aquí se encuentran las aleaciones con los porcentajes correspondientes. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, con este B1, decimos que tiene el 0.5% de cromo, 0.5% de molibdeno. Esto ayuda a que tenga mejores características o propiedades el cordón de soldadura, ¿sí? Y aquí está la nomenclatura correspondiente. El segundo dígito que puede aparecer después de la numeración común es el H4. El H4 me indica que tiene un porcentaje de hidrógeno disuelto. El número de aquí, la H es hidrógeno, el número me indica la cantidad de mililitros por 100 gramos de depósito. Entonces, si está el 4, son 4 mililitros por 100 gramos de depósito. Si está el 8, de la misma forma, 8 mililitros. Y si está el 16, 16 mililitros. Y por último puede aparecer esta letra R, que corresponde a que es un material resistente a la humedad. ¿Sí? Resistente a la humedad. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos bastante claros, ¿no es cierto? Sí. Por último tenemos la conservación. Los electrodos se tienen que mantener en ambientes secos. Cuando estos se humedecen vamos a encontrar algunos inconvenientes, especialmente hasta al momento de estabilizar el arco. Segundo, no abrir los envases mientras no se usen, que se encuentren almacenados en el selle que viene de fábrica. Tercero, maneje con cuidado para no golpearlos, lo que podría dañar el revestimiento. Cuando el revestimiento se pierde, se vuelve mucho más complicado mantener un arco estable. Y por último, no usar los electrodos que han sido salpicados con aceite, grasa, pintura o solvente, debido a que esto puede generar un accidente, ¿sí? Puede generar un accidente. A continuación, si no tenemos ninguna duda, preguntas. No, señor Gomusi, señor Shuguli. No, dice. No, ¿estamos claros? Ya. A continuación vamos a revisar un video. Selección del tipo de electrodos de acuerdo al material. En la soldadura por arco eléctrico, Antes de seguir avanzando, ¿sí escuchan el audio del video? Sí. Sí están escuchando, ¿no es cierto? Y entonces vamos a darle play y por favor preste atención. Voy a ir haciendo algunas pausas para hacer preguntas y dar algunas directrices. ¿Estamos? El electrodo es uno de los extremos del circuito eléctrico, el cual, al acercarse a la pieza que se va a soldar, completa el circuito y produce el arco eléctrico. Los electrodos están formados por una varilla metálica recubierta por una combinación de materiales diversos según el empleo del mismo. En algunos casos, sirve también como material fundente. Hay diferentes tipos de electrodos, cuyo uso es indispensable en la industria metalmecánica. Su correcta aplicación evita los problemas que surgen al momento de soldar, tales como alabeos, desviaciones, fracturas y salpicaduras, que son ocasionados por la gran cantidad de calor generada al soldar. Entre mayor sea el valor de la corriente eléctrica utilizada para soldar, mayores probabilidades habrá de que estos problemas ocurran. Por eso, es muy importante saber cuál es el tipo de electrodo y la forma adecuada de utilizarlo para el trabajo que vas a realizar. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir esto de alabeos? El alabeo no es de la sal. Sí, entonces dice alabeos, desviaciones, fracturas y salpicaduras. Desviación creo que está entendible, ¿no es cierto? Sí. Ya. Fractura, sí sabemos por qué el señor Guamusi se fractura, ¿no es cierto? Sí, ya. Ya. Las salpicaduras también chisporroteo. ¿Qué son los alabeos? Un alabeo simplemente es una forma curva que toma una pieza que se deforma debido a la temperatura. O sea, se deforma. Entonces, cuando nosotros soldamos una pieza, esta debido a la temperatura va a tomar una curvatura que no permite que los elementos se encuentren rectos. ¿Estamos? Eso quiere decir alabeo. ¿Sí?
cuál es el tipo de electrodo y la forma adecuada de utilizarlo para el trabajo que vas a realizar. La Sociedad Americana de Soldadura, AWS, y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, son reconocidas autoridades dentro del ámbito de la soldadura, las cuales dictan normas de clasificación de electrodos. Necesitamos conocer la guía para la interpretación de la denominación de los electrodos recubiertos para aceros dulces y de baja aleación. La AWS ha adoptado una serie de 4 o 5 números seguidos de la letra E. Esta letra significa que el electrodo es para soldadura por arco. Veamos, por ejemplo, el significado del electrodo con la denominación E6010. Las 2 primeras cifras de un número de 4 o las 3 primeras de uno de 5 significan la resistencia mínima a la tracción en unidades de miles de libras por pulgada cuadrada del metal depositado. La penúltima cifra significa la posición en que se debe aplicar, como puede ser plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. La última cifra significa el tipo de corriente, corriente alterna o corriente continua, el tipo de escoria, baba, tipo de arco, penetración y presencia de compuestos químicos en el recubrimiento. ¿Preguntas? No. ¿No? Listo, entonces nos vamos a quedar allí con el video. El video ya se les comparte para que ustedes lo tengan en su grupo de WhatsApp, puedan revisarlo nuevamente y hacer el resumen correspondiente. Y ahí estamos, listo. Entonces, el trabajo queda para el día de mañana hasta las 2 de la tarde. De preferencia, por favor, utilizamos el Classroom para enviar los trabajos. Ya está la tarea asignada. Acabando esto, yo voy a enviar el link del video para que ustedes puedan revisar. ¿Estamos claros? Listo, señores. Les agradezco mucho. Que tengan un excelente día. Que les vaya muy bien. Dice